Continuamos con el tercer video del tema dinámica lineal. En este video hablaremos sobre las leyes de Newton. Primera ley, también llamada ley de la inercia. Esta ley postula que una partícula libre permanece en reposo o en movimiento con momento lineal constante. Es decir, la ecuación que le corresponde a la primera ley de Newton es P, que es igual a la masa por la velocidad. Esto es igual a una constante. Esta ley, en esencia, nos está mencionando lo siguiente, que si la partícula es libre, entonces esta partícula se va a mover de tal forma que su momento lineal se mantiene constante durante su movimiento. Ahora, ¿cuál es el concepto de partícula libre? En realidad, tenemos que pensar que una partícula libre se refiere a una partícula cuya interacción total que experimente esa partícula es igual a cero. A eso se le llama partícula libre, cuya interacción total es cero. Ahora, ¿qué casos podríamos tener cuando hablamos de una partícula libre? Uno, que es la ideal, que la partícula sea única en el universo. Es decir, si nosotros representamos el universo de esta manera, y si solo tuviéramos esta partícula sola en el universo, entonces esta partícula tendría que moverse de tal manera que su momento lineal se mantiene constante. Es decir, se va a mover en una línea recta y con velocidad constante, siempre y cuando su masa se mantenga constante. Eso es eh, una manera de verlo, pero de una forma muy ideal, que eso no existe en la naturaleza, no hay partículas únicas en el universo, pero es ideal. Segundo, que es un poquito más real, y dice, una partícula la podemos considerar como libre siempre y cuando se encuentre a una distancia muy lejana del resto de las partículas, porque habíamos mencionado que la interacción es inversamente proporcional a la distancia de separación de las partículas. Si la distancia es muy pequeña, la interacción es fuerte, pero si la distancia es grande, entonces la interacción es débil. Entonces, nosotros podemos modelar como una partícula libre como aquella partícula que está muy distante, muy lejano del resto, y de tal manera que yo puedo pensar que esa partícula se mueve con un momento lineal que se mantiene constante. Y el tercer caso, que es el más real, es pensar que en este caso la partícula interactúa con otras partículas de tal manera que la suma de sus interacciones sea igual a cero. En este caso, por ejemplo, vamos a pensar en esta partícula de masa m que interactúa con esta otra partícula de masa m1 y m2, de tal manera que el m2 ejerce una fuerza atractiva y el M1 también ejerce una fuerza atractiva, y si estas dos fuerzas son tales que van a cumplir que la suma de esas dos fuerzas, el F1 más el F2 es igual a cero, entonces decimos que este cuerpo es un cuerpo libre. Entonces, este cuerpo va a estar en reposo o se va a mover con su momento lineal constante, ¿no? Bien, eh, si una partícula está en reposo o se mueve con velocidad constante, entonces inmediatamente nosotros tenemos que concluir que la fuerza total que está actuando sobre esa partícula debe ser igual a cero. Entonces, la idea tiene que ser clara. Si yo deseo estudiar el movimiento de las partículas utilizando las leyes de Newton, entonces lo que tengo que tener claro que si yo noto que la partícula está en reposo o se está moviendo de manera uniforme, conclusión, la sumatoria de fuerzas totales que están actuando sobre la partícula debe ser igual a cero.
De esa manera se utiliza esta primera ley de Newton. También es importante mencionar que esta primera ley de Newton solo se aplica o es válida en sistemas de referencias inerciales, es decir, en sistemas de referencia que están en reposo o que se mueven con velocidad constante. Cuando el sistema de referencia es no inercial, es otra la figura, es otra la historia. Esta ley de Newton está referida solo a sistemas de referencia inerciales. Bien, hablamos acerca de la segunda ley de Newton y decimos que esta segunda ley de Newton es la definición de fuerza, la definición formal de la fuerza. Esta segunda ley de Newton también tenemos que pensar que es el complemento a la primera ley. Es decir, la primera ley de Newton se refiere a una partícula que está única, es sola en el universo, por lo cual su interacción es cero. Entonces, esta segunda ley de Newton nos dice, y si la partícula no está sola en el universo, sino está conviviendo con otras partículas, entonces esas otras partículas están interactuando con la partícula. Por ejemplo, acá, esta partícula azul interactúa con estas partículas rojas. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Nosotros decimos que estas partículas rojas están generando fuerzas sobre esta partícula azul. Es decir, esta partícula roja 1 interactúa con la partícula azul, medida esa interacción por esta fuerza F1. Esta partícula de masa M2 interactúa con esta partícula azul, medida por esta fuerza F2. E igual, la partícula 3 interactúa con la azul, dotándole esta fuerza que se llama F3. ¿No? Entonces, esta segunda ley de Newton nos dice, si es esta la situación en la cual esta partícula azul interactúa con varias partículas rojas, entonces decimos que esta partícula azul va a experimentar una fuerza total F, ¿no?, que llega a ser este F, la suma del F1, F2, F3. Y nos dice que esta fuerza total F es igual al cambio del momento lineal de esta partícula en la unidad de tiempo, pero medido en un intervalo de tiempo extremadamente pequeño. Es decir, probablemente la fuerza que estaría experimentando esta partícula por la interacción con estas otras partículas, F, que llegaría a ser la suma de todas las fuerzas, es igual al límite cuando el delta de t tiende a cero del cambio del momento lineal delta de p de esta partícula azul en la unidad de tiempo delta de t, cuando este delta de t es extremadamente pequeño. Donde el delta de p tenemos que ver que es el p final menos el p inicial, y el delta de t es el tiempo final menos el tiempo inicial. Pero como el delta de t tiene que ser muy pequeño, es decir, que el T2 está próximo a T1, el P2 también es muy próximo a P1. Si nosotros ahora aplicamos la definición de la derivada a esta ecuación, podemos concluir entonces que la fuerza que está experimentando esta partícula, debido a la interacción con estas otras partículas, F es igual a la derivada del momento lineal de esta partícula azul respecto del tiempo, donde este F es la suma de todas las fuerzas debidas a las interacciones con estas partículas rojas. Básicamente, esa es la segunda ley de Newton. Ahora, la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. Y tenemos que entender que un newton es igual a 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Por ejemplo, cuando nosotros expresamos que una partícula experimenta una fuerza de 100 newtons, nosotros tenemos que entender que si la partícula tiene una masa de 20 kilogramos,
Entonces, esta partícula va a experimentar una aceleración de 5 metros sobre segundo, porque 5 por 20 nos da 100 newtons. O también puedo pensar, cuando decimos que la partícula experimenta una fuerza de 100 newtons, podemos pensar, si la partícula tiene una masa de 1 kilogramo, entonces está experimentando una fuerza de 100 newtons, ¿no? Es decir, si la partícula tiene 1 kilogramo, entonces esa partícula que experimenta los 100 newtons va a generar una aceleración de 100 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? A eso se refiere. Bien, aquí tenemos que observar esta realidad. Decimos, si yo me doy cuenta que la partícula no es libre, ¿no? Es decir, que esa partícula está acelerada. Si no es libre, entonces quiere decir que esa partícula va a estar acelerada, ¿no? Entonces, si ese es el caso, la interacción total con sus n partículas va a ser igual a cero. La interacción. Entonces, acá lo que tenemos que decir, si la partícula no es libre, es decir, que la interacción total es diferente de cero, entonces esa partícula de hecho va a experimentar una aceleración diferente de cero. Eso va a implicar que esa partícula se va a mover de tal manera que su velocidad va a ir cambiando, ¿no? Eso implica que la partícula está acelerada. Y entonces podemos pensar, de hecho, que esa partícula va a describir un movimiento, de hecho, curvilíneo, ¿no? Bien, hay un caso muy especial de la segunda ley de Newton, cuando la masa del cuerpo es igual a una constante. Entonces partimos de la fórmula de que la fuerza es igual a la derivada de P respecto de T. Y T sabemos que es igual a la masa por la velocidad. Si nosotros derivamos esta ecuación considerando que la masa de la partícula es constante, este m saldría de la derivada y esta expresión podemos decir que es igual a la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo de t. Aplicando la definición de la aceleración, el derivada de v respecto de t llega a ser la aceleración, entonces concluimos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es decir, la fórmula de la fuerza igual a la masa por la aceleración se aplica a aquellas partículas o cuerpos que se mueven con una masa constante. Solo en ese caso. Pero, si la partícula se mueve de tal manera que su masa va cambiando, por ejemplo, el movimiento de un globo, si ustedes inflan un globo, tiene masa de aire, y que si la soltamos, el aire va saliendo del globo, su masa va disminuyendo, entonces este globo es un ejemplo de movimiento de masa variable. O el movimiento del cohete. Cuando un cohete va a moverse, entonces quema cantidades grandes de hidrógeno, de tal manera que su masa va cambiando de manera significativa y entonces en ese caso decimos que esa masa es del tipo variable. Bien, si la masa es variable, esta segunda ley de Newton se transforma de una manera un poquito diferente. Entonces, porque ya tendríamos que derivar esta masa por la velocidad respecto del tiempo utilizando la regla del producto. Es decir, la fuerza va a ser igual, en este caso, a la velocidad por la derivada de la masa respecto de t más la masa por la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Es decir, aquí estoy aplicando la regla del producto. Primero, B sale y va a multiplicar a la derivada de la primera, a la derivada de m respecto de t, más la primera ahora masa, la mantengo constante y derivo la segunda, que sería la derivada de d respecto de t. Esta fórmula es la que se tiene que aplicar cuando la masa del cuerpo está cambiando.
Pero si la masa del cuerpo es constante, se aplica F igual a M por A. Bien, tercera ley de Newton. Esta ley se la llama la ley de la acción y reacción. Y postula que la fuerza no se origina de la nada, sino que la fuerza que experimenta una partícula se debe a la acción de otra partícula. Y además, esta tercera ley de Newton nos menciona de que las fuerzas aparecen en parejas: fuerza-acción y fuerza-reacción. Para postular esta tercera ley de Newton, consideramos en este caso dos cuerpos, el cuerpo 1 y el cuerpo 2. El cuerpo 1 que tiene M1, el cuerpo 2 que tiene una masa M2. Entonces decimos, este cuerpo 1 va a experimentar una fuerza que la voy a llamar 12, generada por esta partícula o cuerpo 2. Vean la notación que es importante. 12 quiere decir, el primer subíndice se refiere a la partícula que está experimentando la fuerza. Y el segundo subíndice se refiere a la partícula que está generando la fuerza. Entonces, cuando decimos F12, me estoy refiriendo a la fuerza de la partícula 1 generada por la partícula 2. Entonces, esta tercera ley de Newton nos dice que esta partícula 1 experimenta esta fuerza F12 generada por 2. Pero el proceso no termina ahí, sino que también esta partícula 1 va a generar otra fuerza sobre la partícula 2 que se va a llamar 21. Y esta tercera ley de Newton nos dice que esta fuerza F21 es igual, con signo cambiado, a la fuerza F12. Esa es la tercera ley de Newton aplicada para dos partículas. Tenemos que observar que esta tercera ley de Newton, de hecho, considera la interacción entre dos partículas. Una de las fuerzas se le llama la acción. Por ejemplo, F12 podemos llamarla la fuerza de acción. Por tanto, la fuerza 21 la vamos a llamar la fuerza de reacción, ¿no? Ahora, también es importante mencionar que esta tercera ley de Newton es el resultado del teorema de conservación del momento lineal. O, si quiere, a la forma inversa, la tercera ley de Newton también es el resultado de la conservación del momento lineal, o el momento lineal es el resultado, una consecuencia de la tercera ley de Newton. Va por los dos caminos. Veamos esto. Si nosotros tenemos dos partículas, entonces el teorema de conservación del momento lineal aplicado a estas dos partículas nos dice que el momento lineal de la partícula 1 más la partícula 2 medido en un tiempo t inicial es igual a la suma de sus momentos lineales P'1 más P'2 en un tiempo posterior T2. Ese es el teorema de conservación del momento lineal. O sea, es decir, la suma de los momentos lineales de las dos partículas en un momento dado va a ser igual a la suma de los momentos lineales de las dos partículas en otro momento posterior, ¿no? Bien, a partir de esta ecuación que nos expresa el teorema de conservación del momento lineal, podemos obtener la tercera ley de Newton. Entonces, para esto, lo que hacemos es reunimos en un miembro todos los momentos lineales de la partícula 1 y en el otro miembro todos los momentos lineales de la partícula 2, ¿no? Es decir, este P'1 pasamos acá a restar y este P2 pasamos a restar a este otro miembro, ¿no? Es decir, vamos a tener acá P' menos P1 va a ser igual al negativo de P' menos P2. ¿Esto de dónde está viniendo esta ecuación? Pues viene de esta ecuación. Este que está sumando pasa a restar y este que está sumando pasa a restar. De tal manera que obtenemos que
P'1 menos P1 es igual al negativo de P'2 menos P2. Estos representan los cambios de momento lineal, es decir, el P'1 menos P1 representa el delta de P1 y el P' menos el P2 representa el delta de P2. Ahora, estos cambios han ocurrido en el mismo intervalo de tiempo delta de t, que es igual a t' menos t. Entonces, dividimos esta ecuación entre el delta de t, de tal manera que vamos a obtener que el delta de P1 sobre delta de t es igual al negativo del delta de P2 sobre delta de t. Y si nosotros hacemos que este intervalo de tiempo sea extremadamente pequeño, para eso introducimos el límite cuando el delta de t tiende a 0, límite cuando el delta de t tiende a 0, entonces nosotros podemos identificar con sub 1 acá y aquí con sub 2. Es decir, esto, el límite del delta de P1 sobre delta de t se refiere a la fuerza que la partícula 1 experimenta debido a la acción de 2. Y esta otra, el P2, significa la fuerza que experimenta la partícula 2 debida a la partícula 1. Con lo cual queda demostrado que la tercera ley de Newton es una consecuencia del teorema de conservación del momento lineal. O también podemos decir que la tercera ley de Newton es una consecuencia del teorema de conservación del momento lineal, como el teorema de conservación del momento lineal es una consecuencia de la tercera ley, ¿no? Va en ambos caminos. ¿Qué pasa si nosotros tuviéramos más de dos partículas? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos la partícula 1, la partícula 2 y la partícula 3. Entonces, la partícula 1 va a generarle una fuerza a la partícula 2 que se va a llamar F21. Por la tercera ley de Newton, esta partícula 2 va a generar una fuerza sobre la partícula 1 que se va a llamar F2. A su vez, esta partícula 1 va a experimentar una fuerza F13 generada por la partícula 3. Por la tercera ley de Newton, esta partícula 3 va a experimentar esta fuerza F31 que genera la fuerza 1 sobre la partícula 3. Y finalmente, acá, esta partícula 2 va a experimentar la fuerza 32 generada por esta partícula 2. Como también esta partícula 2 experimenta una fuerza F23 generada por esta partícula número 3. Entonces, cuando esta es la situación, ya para 3, 4 y 5 partículas, entonces la tercera ley de Newton se concluye de la manera siguiente. Es decir, la fuerza Fij es igual al negativo del FJI. O sea, la tercera ley de Newton, por más que esté hablando 3 partículas, 4 partículas, 5, n partículas, esta tercera ley de Newton se aplica a pares de partículas, a la partícula I y J. Y entonces decimos, la fuerza que experimenta la partícula I debido a la J es de signo negativo, pero de misma magnitud que experimenta la partícula J debido a la acción de I. Es de esa manera como se aplica esta tercera ley de Newton a muchas partículas. Con esto terminamos este video relacionado con las 3 leyes de Newton, y en los siguientes videos hablaremos ya más específicamente de los tipos de fuerza que ocurren en la naturaleza, ¿no? Hablaremos de las fuerzas fundamentales y también de las llamadas fuerzas macroscópicas.